Hola amigos, bienvenidos a una sesión más de Rentabiliza tus ahorros, tu canal de ideas de inversión. Os he preparado un vídeo con las 11 mejores acciones de toda la bolsa de Nueva York. Atención porque son 11 acciones con un potencial de subida espectacular, con una tendencia alcista de largo plazo, ideal para una cartera de medio largo plazo. 11 acciones para el segundo semestre del 2024 y para inicio del 2025. No te lo pierdas y te voy a dar las claves de cómo buscar estas 11 mejores acciones. Fijaros, comenzamos. Bien, aquí tenéis Finbiz, un buscador. Hay infinidad de combinaciones. Fijaros que si nos vamos a pantallazo, aquí se nos ordena, fijaros, por descriptivo. Dentro de descriptivo tenemos gran combinación para ir buscando si hacer filtros de acciones. Fijaros, si nos vamos también a fundamental, bien, aquí tenemos también todo lo relacionado con el sistema financiero de la empresa, crecimiento a 5 años, rentabilidad sobre los recursos propios, por ejemplo, retorno de la inversión, el ratio actual, el margen de beneficio. Si nos vamos a técnico, aquí podemos buscar y discriminar, por ejemplo, por la media móvil simple de 50 días, el beta que tiene esa acción, los patrones, los cambios fuera de horario, el cierre fuera de horario y en esta ocasión fijaros que yo he introducido 4 filtros. En esos 4 filtros he buscado en descriptivo, le he marcado una etapa de mercado que es la capitalización que sea a partir de más de 2.000 millones de capitalización. Después me he ido a fundamental y ahí le he puesto 3 filtros. El primero es que la empresa sea rentable, por lo tanto he puesto rentable mayor que 0. A continuación, he marcado 2 ratios muy interesantes, fundamental de la empresa. Fijaros, deuda patrimonio que sea menor a 0,1. Bien, esto es una medida del apalancamiento financiero que tiene una empresa. ¿Vale? En esta podemos ver y nos indica qué proporción de capital y deuda está utilizando la empresa para financiar sus activos. Si es bajísimo, significa que utiliza muy poca deuda, patrimonio para financiar la empresa. Por lo tanto, bajo menor que 0,1. Y por último, le he marcado un retorno de la inversión. Fijaros que le he puesto más del 25%. Es decir, estamos hablando que son empresas de mucha calidad. Fijaros que el retorno de la inversión lo que significa es la eficiencia de una inversión, es decir, se calcula con la ganancia que has obtenido de esa inversión menos el costo que tú has invertido dividido por el costo de esa inversión. Bueno, pues una vez que he hecho esta búsqueda, fijaros que solo me han salido 23 acciones. Atención, son las mejores 23 de todo el espectro bursátil de la bolsa de Nueva York, siempre con estos criterios. Como podemos ver, he puesto el gráfico de todas esas 23 y le he dado aquí, fijaros que le he dado a mensual. Le podemos dar a semanal. Vemos que el gráfico va cambiando su estructura, pero queremos y he buscado las mejores acciones de largo plazo. Por lo tanto, le damos a mensual. Fijaros que una de las primeras que sale es esta, concretamente Azelis Technology. Fijaros equipos y materiales de semiconductores. Fijaros qué tendencia alcista de muy largo plazo. Aquí en la segunda posición, fijaros que vemos AMR, fijaros qué tendencia alcista tan espectacular de largo plazo y concretamente esta es la industria del carbón de coque. Bien, así podemos seguir con las 23 acciones, pero como son muchas, yo he seleccionado de esas 23 las 11 mejores. No significa que las demás no sirvan. Podemos hacer una cartera incluso con esas 23 acciones para medio y largo plazo, inicio del segundo semestre y inicio del 2025. Bien, pues vamos a ver esa selección de las 11 mejores acciones encontradas y exploradas gracias a estos 4 parámetros que yo he
marcado. Fijaros, vamos a la primera. Bien, y para ello nos vamos a investing.com, donde podemos ver los gráficos con mucha claridad. Bueno, fijaros, la primera es Arista Network, tendencia alcista de muy largo plazo. Vemos que ahora actualmente sigue con una fuerza envidiable. Vemos como aquí, justamente en abril de este año, dio punto de entrada. Atención, porque tocó la media 200 sesiones y se volvió a impulsar consiguiendo los máximos de la historia. Hoy, fijaros que está a 298. Ahora está consolidando después de esta última gran subida. Momento de entrada. Hay que esperar a que dé una pauta clara. Pero fijaros, aquí podemos ver un pequeñísimo patrón de doble suelo. Aquí sí que sería momento de entrada si es capaz de superar los 312. Si eso ocurre, tendríamos un punto idóneo de entrada, porque seguiría con esa situación alcista y si supera máximos los 329, fijaros cómo podemos marcar un retroceso de FIBO, se produciría un primer impulso, la corrección ya habría acabado y entonces sí que podríamos plantear ya una estructura alcista de medio plazo. Aquí tendríamos, aquí está esa estructura de segundo impulso con un objetivo a 337. Como sabéis, todavía no está activada, tiene que superar ese nivel comentado. Aquí lo tenemos para aquellos amigos que quieran seguir muy de cerca Arista Network. Y amigos, nos vamos a la segunda y es AOS. Bien, otra acción alcista de muy largo plazo. Fijaros, lo vamos a poner en mensual y fijaros qué verticalidad. Esta acción concretamente se dedica a barcos y maquinaria pesada, es de industriales. Bueno, pues fijaros qué barbaridad, qué manera de subir. Si lo ponemos en diario, bien, aquí sí que ya he marcado un gran impulso que se activó, fijaros, el 12 en diciembre del año 2023. Tenemos un objetivo proyectado a 94. Ahora en el corto plazo vemos cómo está corrigiendo. Dentro de este segundo gran impulso, aquí podemos comprobar y observar cómo ha hecho también un pequeño impulsito que la superación de este máximo, los 82, pues se generó otro pequeño impulso alcista. Momento de entrada, bien, en este punto tenemos que decir que lo ideal sería que bajara un pelín a lo que antes fue resistencia, ahora podría ser soporte. Hablamos de los 76 dólares aproximadamente. Si llega a ese nivel, sí sería un gran punto de entrada. Si, por el contrario, aquí justamente rebota como está haciendo hoy, como podemos ver, y es capaz de superar, fijaros, la parte de arriba de este máximo entre estos dos mínimos, entonces se nos generaría una pequeña estructura alcista, excusa perfecta para incorporarnos a Smith AO Corporation, acción muy fuerte de largo plazo. Fijaros, nos vamos a la tercera acción que he explorado para vosotros y concretamente se llama y es Checkpoint Software. Bien, pues esta es una DR y es de Israel, es del software, infraestructura del software. Bueno, pues otra acción muy alcista de largo plazo y vamos a observar qué gráfico tiene si podemos aprovechar algún punto claro de subida. Bueno, pues en primer lugar, fijaros cómo aquí sí que tenemos un gran impulso, como podemos ver aquí, llegado a los 166, está corrigiendo y atención porque si Checkpoint es capaz de superar los 166, aquí tendríamos otra gran oportunidad de entrada, un gran impulso, de primer impulso con su corrección. En el supuesto de que siga corrigiendo, tendríamos que vigilar los niveles FIBO. Hablamos de
el de 141 y el 136, que sería el 50 y el 61,8% de Fibonacci. Vemos ahora que en el corto plazo está de nuevo intentando no perder la media de 200 sesiones. Fijaros cómo está haciendo un pequeñito canal paralelo, pero en este caso bajista. Aquí lo tenemos aproximadamente, no al tick, pero se puede ver cómo está generando los máximos y los mínimos son cada vez menores. Así que acción que se puede vigilar para poder comprar si es que llega al nivel comentado, los 166, o llega a niveles de proporcionales de Fibonacci. Y nos vamos a la cuarta. Otra que tiene una estructura muy interesante, es sector seguros y es ERIE. Aquí tenemos Indemnity Company. Bien, acción muy alcista de largo plazo, ponemos el gráfico en mensual y vemos que desde 1996 no ha hecho nada más que subir y subir. Por lo tanto, una acción de mucha calidad. Vemos que en el corto plazo está llegando, fijaros atención, a la media de 200 sesiones. Vemos que el precio está descansando y la media de 50 se ha girado ligeramente a la baja. Momento de entrada. Si nos vamos a la tendencia previa, vemos que es una acción que también tiene grandes correcciones. Fijaros este último impulso que llegó a 286 y fijaros que corrigió a $200, pero vemos como nunca perdió el mínimo anterior y rebotó con mucha fuerza. Acción en la cual tiene también grandes correcciones, por eso es una gran acción de largo plazo. No hay que ponerse nervioso si veis que es una acción que genera incertidumbre. Bien, punto de entrada no tiene, habría que vigilar sobre todo que no pierda este nivel. Aquí lo tenemos, si no pierde los 347 podríamos pensar en una recuperación. Así que esta sí que tenemos que ponerla en copita de seguimiento porque todavía no ha dado punto de entrada. Nos vamos a la siguiente y es la quinta y es Google. ¿Quién no conoce Google? Una de las acciones más rentables de la historia de la bolsa de Nueva York. Bien, tendencia alcista de largo plazo. Fijaros qué gran tendencia, qué gran primer impulso generó una corrección a niveles proporcionales, la superación del máximo que son los 151. Atención porque aquí sí que generó un gran impulso alcista. Aquí lo tenemos y la superación del máximo entre mínimos. Fijaros cómo generó un segundo gran impulso alcista a 183. Como vemos en este caso, está a puntito ya de conseguirlo. Lo fundamental de esta empresa es siempre comprarla en correcciones. Ya dio muchas oportunidades en la media de 200 sesiones. Fijaros, 1, 2, 3 y 4 oportunidades. Esta concretamente la llevo en mi cartera personal, mi cartera modelo, y la compré justamente en una bajada a la media de 200 sesiones. Ahora no tiene buen punto de entrada porque ha subido mucho, pero habría que esperar una corrección a niveles proporcionales o al menos a la media de 200 sesiones. Muy fuerte, muy alcista, pero amigos, Google a largo plazo es un cañón de acción. Bien, nos vamos a la sexta y es esta acción es India, es Infosys y se dedica a la tecnología de la información. Bien, otra acción muy alcista de largo plazo, fijaros su histórico data del 2000 y ahora fijaros cómo está haciendo un primer impulso ya conseguido, una corrección y ahora en el corto plazo está corrigiendo y está pivotando en los niveles FIBO proporcionales. Fijaros que ha girado en el casi 50% FIBO y el 61,8. Ahora, en el muy corto plazo,
hay que vigilarla porque está corrigiendo. Vemos como el precio está a puntito de nuevo superar la media de 200 sesiones y quiere seguir subiendo. En este caso, fijaros como aquí tiene una gran resistencia aquí en estos tres picos o tres grandes mechas donde no ha podido superarla ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Pero amigos, fijaros qué figura se está formando. Se puede ver claramente un hombro, cabeza, hombro invertido, que todavía el hombro derecho no está formado. Hombro izquierdo, la cabeza, hombro derecho. En este caso sí que tendríamos que esperar porque la superación de este nivel, aquí lo tenemos, por encima de los 20,77, atención, tendríamos objetivo activado y además sería un hombro, cabeza, hombro invertido, una figura de patrón de vuelta y quiere seguir subiendo. Así que copita de seguimiento y a esperar acontecimientos. Nos vamos a la siguiente y es Logitech, bolsa de Suiza, una acción también muy fuerte y muy alcista de largo plazo. Podemos ver el gráfico en mensual y fijaros también que subida desde el 1995. Tiene también una gran corrección que supuso una gran caída de 125, fijaros, a 42. Ahora está corrigiendo, pero vemos como nunca perdió los mínimos anteriores. Justamente ahí, en octubre del 22, experimentó de nuevo otra gran subida. Ahora, si nos vamos a ver la diaria, en el corto plazo, vemos cómo está ya escalando posiciones y como ya ha superado el primer nivel FIBO, el 50% FIBO y ahora está atacando el 61,8. Además, fijaros como también en el corto medio plazo podemos marcar un primer gran impulso. Aquí lo tenemos, como ha corregido a niveles proporcionales prácticamente al 50% FIBO y actualmente está y vemos cómo ha activado un segundo impulso alcista. Bien, hemos llegado un poquito tarde, pero sería muy interesante que descansara un poquito y tocara de nuevo lo que fue resistencia, que ahora es soporte alrededor de los 84,60. Si llega a ese nivel, entonces sí sería un buen punto de entrada para ir buscando ya máximos de la historia. Así que ponemos copita de seguimiento y a esperar acontecimientos. Nos vamos a la octava y es de la industria de semiconductor, que es Lattice Semiconductor. Bien, bolsa de Estados Unidos, otra acción con tendencia alcista de muy largo plazo y vemos que ahora está generando una especie de rango lateral. Ahora lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay que dejarla que se defina. Ese movimiento ahora mismo es bajista en el corto plazo, pero no deja de estar alcista en el largo. Ha dejado varios huecos bajistas y ahora está intentando consolidar niveles. Habría que monitorizar sobre todo el 59, perdón, los 59,33 y si ya llega a la parte baja del canal, que serían los 52, bueno, pues e intentar ahí tomar alguna posición porque sería un punto perfecto para poder incorporarnos. Además, su tendencia así lo avala, acción de muy largo plazo para generar grandes rentabilidades. Nos vamos a la novena y es de la industria del transporte. Es Old Dominion Freight Line de Estados Unidos y otra acción muy fuerte, muy alcista. Fijaros si lo ponemos en vela mensual, qué verticalidad tan espectacular se está produciendo. Estas rentabilidades son las que tenemos que intentar conseguir, pero que no nos nuble la vista porque son rentabilidades a muy largo plazo. Fijaros justamente a la vela de hoy se ha multiplicado por 79 veces, una barbaridad. Solamente se hacen estas grandes rentabilidades si somos capaces de dejar nuestras inversiones mucho tiempo y sobre todo elegir bien los sectores.
Bueno, ahora en el corto plazo vemos cómo está haciendo un canal, como podéis ver, ascendente. Cierto que ha roto esas directrices alcistas y ahora en el corto plazo lo que tenemos que vigilar es que no pierda este soporte que tenemos aquí, que son los 161, esta línea horizontal. Si es capaz de llegar a ese nivel, atención porque habría que monitorizar, fijaros, un movimiento de este tipo. Fijaros esta doble y triple suelo generado aquí que dio pie a dar punto de entrada en este doble y triple suelo. Típica excusa, como siempre comento, para incorporarnos a una acción de mucha calidad. Ahora tenemos que vigilar porque fijaros como la media de 50 sesiones se ha precipitado a la baja y por lo tanto no tiene buen punto de entrada. Por lo tanto tenemos que poner copita de seguimiento y hacer vigilancia. Nos vamos, atención, a la décima y esta es una china PDD, Pindo o Dúo. Bien, esta acción es la única que sí tiene grandes movimientos y ahora pues fijaros cómo todavía no ha superado máximos, pero fijaros qué recuperación desde el 2022 de 20 a 143, es decir, que se han multiplicado por 3 o 4 veces. Vemos cómo está en un canal alcista en el largo plazo. Si lo ponemos en vela diaria, bien, fijaros que aquí sí que tenemos ciertos grados de volatilidad. Un hueco al alza, luego una vela muy peligrosa, un envolvente bajista y de nuevo una gran subida y gran recuperación. Cosas muy positivas es que el precio está por encima de las dos medias y fijaros cómo está respetando, al menos por ahora, la parte alta del canal. Cuando esto sucede, lo más prudente es esperar a que veamos algún toque en la media de 50 o 200 sesiones para ya luego retomar la subida. Por lo tanto, aquí podríamos poner copita de seguimiento y tendría un punto de entrada pues muy interesante próximamente. Así que dejamos PDD y atención, nos vamos a la última y es Tesax Pacific Land. Bien, exploración y producción de petróleo. Bueno, pues fijaros que aquí sí que sigue con un objetivo alcista activado, comentado en un anterior vídeo. Se ha introducido también esta acción y se ha colado en las 11 mejores acciones para el segundo semestre y primeros del año 2025. Fijaros que dio punto de entrada el 19 de marzo de este año. Está subiendo poco a poco escalonadamente, tiene mejor comportamiento que las petroleras tradicionales y vemos que el objetivo desde el punto de ruptura al objetivo es un 55% de rentabilidad. Acción alcista muy fuerte. Lo que sí hay que tener en cuenta es que también tiene grandes movimientos, tanto al alza como a la baja. Bien amigos, pues eso es todo, espero que os haya gustado, creo que pueden ser 11 acciones muy interesantes para ir poco a poco formando una cartera de largo plazo y también hay que tener en cuenta que ese descarte que he hecho al inicio también podríamos incorporar alguna de ellas. Si os ha gustado este tipo de vídeos, da like, suscribiros al canal y comenta. Estamos creciendo mucho y estamos generando grandes rentabilidades. Espero tus comentarios. Hasta el próximo vídeo.